Amigos de Purito Perú, llegamos hasta Lima Norte, al local de nuestra Rosita la Yungaína, para encontrarnos con una gran amiga que llega directamente del Cusco, nuestra reina imperial. ¿Cómo está, ñañita? Bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, el gusto inmenso de conocerte, contentísima de estar junto contigo y Purito Perú. El saludo para todos mis amigos de mi amada patria Perú, de la costa, sierra y selva. Ñaña, pero como te dije antes de la entrevista, en persona se te ve más jovial, más joven, más hasta más chévere, ¿eh? fuera de broma. No, bueno, dice que para las fotos hay que arreglarnos los retoques, ¿no? Y bueno, y en persona somos distintos. Oye, pero en persona estás mejor que con el retoque, ¿eh? Se te ve más chévere, digo yo, ¿no? Más jovencita. Marines, ¿de qué parte del Cusco exacto eres? Bueno, yo soy de la ciudad imperial del Cusco, del distrito de Santiago. Mis padres, bueno, mi mamá es de Quillabamba, Huiro, mi papá es de Maras, el Valle Sagrado, pero más mis paisanos piensan que yo soy de Quillabamba. Ah, mira, pues, pero una bonita mezcla, ¿no? Sí, ¿Y cómo así te animas a venir a la capital? Bueno, nosotros nos vinimos por nuestro trabajo en la música y por cosas del amor. Ajá. Oye, ñaña, en el amor te ha ido muy bonito, ¿no? Tienes 3 hermosos bebés, pero también tuviste un quiebre con ese tema de la pandemia que nos dejó nuestro gran amigo. ¿Cómo asumiste este nuevo reto de salir adelante con tus 3 bebés prácticamente con mamá y papá, no? Es un gran reto, sí, porque la pandemia nos cambió la vida, sí, para todos, no solamente para mí, y pues también me tocó vivir en carne propia, ¿no? El perder un familiar, y en esta vez fue mi esposo, pero nosotros me puse, ¿no? La fuerza y voluntad gracias al apoyo de mi madre, mi padre, de toda mi familia, y seguir adelante. Es por ese motivo que nosotros retornamos a la música después de haber hecho un pare, ¿no? Y ya un año oficialmente ya estamos retornando en la música. Y en este retorno vienes también con novedades. Tienes un temita que ya está en el mercado sonando dentro de las novedades de 2023, ¿no? Sí, iniciamos el 2022 grabando nuestra 5ª producción con el tema Mis Ojos, que es un homenaje para Lalo Espinosa y para todos nuestros seres queridos que se partieron al más allá sin poder despedirse. Si por ejemplo ahorita, yo sé que es así porque todos los días debes tenerlo como un ángel cuidándote a ti, a tus bebés, ¿cómo le cantarías ese pedacito a Lalo? Mis ojos lloran al no verte, mi corazón sufre al no tenerte. No es fácil salir de esa etapa, ¿no? Es muy difícil, pero se dice que nosotros aprendemos a vivir con el dolor y que siempre los vamos a llevar en la mente y el corazón. No, y sobre todo también a veces el dolor te fortifica, te vuelve más fuerte, y más teniendo pues 3 ángeles bonitos a tu lado, que son no solamente retoño de ustedes dos, prueba de su amor, sino también prueba de tu amor y tu existencia, ¿no? Es por ellos que yo sigo en la lucha de sacarlos adelante y seguimos nosotros con la música. Retornamos con fuerza a lo que nos gusta, la música. Junto a nuestro marco musical Somos Locura Show y al respaldo de grandes músicos que están con nosotros, que nos están apoyando y que seguimos en esta carrera, en este reto constante de querer conquistar a todo el público de nuestro querido Perú.